ahí como lo veníamos anunciando, viejo Lobo, hoy tenemos una noche espectacular, que es un estudioso terrible del fútbol, terrible. Y esto no lo hablé, no sé si se enoja, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer por cuenta mía? Lo que es el amor a la profesión, ¿eh? Siendo uno de los, siendo el periodista de moda, el periodista del mejor nivel, ¿eh? Dejó todo para volver a la pasión que le gusta de ser el director técnico. Y esto está en la boca de todos, estuvo en el corazón de todos cuando grita el penal de Montiel, ¿está bien? Estuvo en el corazón de todos los argentinos. Pero esa pasión y ese amor que tiene de la profesión, de su papá, se siente en Chicago, ir a la cancha de los 5 años, ir por todos lados visitando el ascenso, equipo de primera, un apasionado, y después un terrible técnico, ganando el campeonato ascendiendo con Barraca del Nacional B a primera. Hoy Barraca está en primera A gracias a la conducción de Rodo, haciendo una excelente campaña. Así que vamos a tener una noche espectacular porque domina todo el área lo que es del futbolístico, de lo periodístico hasta ser un excelente técnico. Por eso vuelvo a decir lo que es la pasión de ser, la pasión de un director técnico. Hay que tener mucho amor a esta profesión, siendo el periodista más importante del país para ir a dirigir a equipos como Colón, como Patronato. Prefirió la profesión del director técnico. Buenas noches, Rodo, y un gusto estar en nuestra escuela en nombre mío, de Gaby, que siempre estar en nuestra escuela es un orgullo. Buenas noches, Rodo, viejo Lobo. Bueno, Gato, querido, ante todo, Salvador, gracias a mí me da un poquito de vergüenza todas las cosas lindas que dijiste, más allá de que sé que lo decide el corazón y que lo digas vos me llena de orgullo. Después, vos, qué sé yo, si soy el relator, el periodista, soy aquel exfutbolista que quiso ser entrenador de muy chico y sigue luchando, es difícil, vos lo sabés, los chicos que están ahí, que aspiran a hacerlo y otros que ya lo son. Sabemos lo difícil que es ser entrenador, pero también sabemos lo que genera esta pasión y bueno, a meterle. Así que gracias por tus palabras y no dudé un segundo cuando me invitaste a participar de esta charla con Gabriel y con todos los muchachos. Para mí es un orgullo, una alegría contarle a todos ustedes mi experiencia, nada más que es eso. No hay ninguna fórmula de nada, gané, perdí, como casi todos perdemos más de lo que ganamos y bueno, ese es el desafío, ¿no? Aprender y sobre todas las cosas ayudar a los jugadores de fútbol a ser mejores personas y mejores jugadores. Así que muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por estar acá en este espacio tan importante. Para mí es una satisfacción y un orgullo muy grande. Gaby, ¿puedo arrancar con la primera pregunta? Arranque nomás. Quiero escucharla. Sí, porque eres un enamorado y un fanático de jugar con 12 jugadores. O cuando tiene la pelota, jugar con 11, no con 10. No sé si me entiendes. Él hace mucha hincapié en que el arquero tiene que ser un jugador más. Hace mucho hincapié en eso. Así que, Rodo, me gustaría que nos explique, porque vos sos en eso una eminencia de la pasión que tenés, que parecería y lo trasladás al futsal, que el futsal cuando tiene la pelota juega con un hombre de más. ¿Me lo podés explicar un poquito? Te iba a dar el ejemplo. Bueno, hace un ratito fuera de aire de la charla le contaba a Gabriel y seguramente se los voy a dar a compartir para que después en otro momento ustedes lo puedan ver. Eh, Uno de mi gente de mi cuerpo técnico me hizo un informe de un arquero, no recuerdo el equipo, pero fue tan impresionante lo que vi del arquero jugador en esta última temporada, hace muy poquito, en segunda división de Alemania, donde realmente si no les pones la ropa de arquero parece un jugador de campo de los buenos, ¿no?
Yo creo que esto no es hacerse el innovador ni hacerse el raro. Yo considero que cada cosa en su lugar. Lo que pasa es que entiendo por qué arrancás por ahí. Tu pasado de gran arquero hoy te permite que en el futuro, ¿quién iba a decir? Bueno, hace poco se nos fue el loco Gatti, ¿no? Ni más ni menos. ¿Quién iba a decir que en el fútbol del futuro el arquero iba a ser un jugador prácticamente a la par de campo? Y hoy está pasando eso, algunos más, otros menos. Y yo soy un convencido, no es por hacerme el loco, porque esto pasa en el futsal, de que vos ganás un jugador más de campo si el arquero maneja los conceptos de juego y no solamente ataja. Pero bueno, tenés que tener al arquero y no hay que obligar ni forzar nada. Pero siempre digo que en Barraca tuvimos a Mariano Monchor, el chino Monchor, que ahora lamentablemente estuvo lastimado en los Andes, que era un arquero jugador y en el mejor momento de aquel equipo, el chino Monchor era un jugador más y eso generaba que realmente tengamos más la pelota que el rival, generando superioridad desde el arquero y con el arquero, no solamente dándosela para atrás para que juegue con los pies. Yo siempre digo que a nadie le van a dar un premio porque el gol tenga 70 toques. Es una cuestión de convencimiento, de generar superioridad. Hoy el fútbol es cada vez más difícil atacar bloques bajos, cada vez se defiende mejor. Y como soy un convencido que para atacar tenés que defender bien y para defender bien tenés que atacar mejor, eh, paradójicamente la funcionalidad del arquero jugador genera superioridades en otra zona de la cancha, ¿no? Bueno, Gaby, excelente. Yo sabía que para eso es especial, la tiene tan clara. Bajo la primera pregunta, vos. Vamos con los alumnos, ¿te parece? Pues ya tengo unos Sí, cuantos sí, por anotados. eso. Vamos con Atos Villa. Atos, ahí ¿Cómo estás. están? Buenas noches, viejo lobo, ¿cómo anda? Ah, ¿cómo anda, viejólogo? Un gusto, gracias por dejarme preguntar. Rodo, un gusto, ¿cómo estás? Un placer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, vos, todo bien. Te quería consultar qué tipo de formas te gustan de conducción. ¿Qué tipo de conducción preferís para manejar el grupo? Si sos más directo, si sos más verticalista, si sos más paternalista. Un poco que nos cuentes desde el manejo de grupo qué cosas te gustan o algún mix. Y mira, yo creo que esto muchas veces cuando me preguntan esto siempre contesto lo mismo porque es un poco el por qué soy entrenador. Cuando yo era chico, cuando era muy chico, cuando como vos y como todos los que están escuchando, soñamos con ser jugador de fútbol. Y en ese recorrido tuve la fortuna de ser jugador de fútbol profesional, pero detecté rápidamente, ya en el fútbol profesional, que lo más importante, o al menos lo que yo sentía y más sufría, eran las conducciones de entrenadores que básicamente no le iban de frente a los jugadores, ¿no? A mí me dolía mucho, a mí personalmente. Yo no digo que esté bien ni mal, ni estoy criticando ni cuestionando nada. Yo digo lo que a Tu mí me forma. pasó como futbolista. En base a eso, todo tiene que ver con todo, por eso me dio mucho orgullo la presentación de Salvador sobre la pasión. Hay una historia acá, ¿no? Y que un día me golpeé la cabeza y dije, bueno, ahora quiero ser entrenador porque me aburrí de relatar. A veces me pongo a pensar y qué increíble cómo logré ser relator. Hasta me resulta extraño, pero bueno, me ha costado mucho. Y volviendo de vuelta a tu pregunta, y te termino de contestar, yo sentía que, que todos los que jugaban y los que no jugaban, no solamente los que jugaban, o mejor dicho, los que no jugábamos, sentía que lo más importante era que te vayan con la verdad y que te hablen, que no te ignoren. En la época que yo jugaba, bueno, hoy la comunicación avanzó mucho, las relaciones humanas hoy hablan de coaching, hablan de, de mindfulness, hablan de liderazgo, Mourinho versus Guardiola, como decís vos, Ancelotti o un Mourinho, aunque Mourinho básicamente es muy cercano al jugador. Pero la realidad que en ese momento el fútbol, porque no digo que estaba bien o mal, era una época donde el entrenador era como el profesor del colegio y había una distancia tácita y después yo me empecé a dar cuenta que muchas veces la distancia era porque había incapacidad.
Había incapacidad de que cómo el entrenador se va a poner a la altura del jugador, o si lo tutea. Te pongo un ejemplo boludo que para mí era todo. ¿Cómo es tu nombre, por ejemplo? Tu nombre de pila y tu Atos. apellido. Atos Villa Abrilie. Bueno, si a vos te dicen Atos y yo soy tu jefe barra coordinador de área de tu trabajo, y te trato de vos por tu nombre, o si te trato de usted por tu apellido, ya hay una distancia que a mí como receptor me generaba más cercanía, más calidez. Lógico. Si de encima hay una sinceridad en el discurso, mucho mejor. ¿Por qué? Porque en definitiva somos personas que nos vamos a brindar por y para la otra persona. Ahora, si hay una distancia, hay un régimen, un día lo dijo Menotti, el jugador le va a hacer caso, una, dos, tres, pero no va a jugar mejor ni se va a rendir, se va a tirar de cabeza porque uno sea más jefe o menos jefe. Se va a brindar o se va a rendir al conocimiento. Y en muchos casos, y con esto termino, quizás yo, si tengo que elegir hoy el mejor entrenador que tuve en mi vida como futbolista, y no tuve muchos, pero los he tenido, por ahí hoy que soy entre comillas un especialista, te diría que no elijo al que más sabía, que te elijo quizás con el que mejor me sentía. Y Lógico. bueno, y yo con ese tipo rendía y yo me sentía mejor en la cancha. Y la verdad, puntualmente, y acá esto es donde son pluritos que no se tocan. Creo que a cualquier persona le gusta que la traten bien, le gustan que la elogien públicamente, a algunos le pueden dar vergüenza más que a otros, pero la realidad que está buenísimo que hablen cosas lindas y no que hablen cosas feas delante tuyo. Y ni hablar si te dan un abrazo, y ni hablar si te miran a los ojos de frente, y ni hablar si te enseñaron tres cosas y vos te guardaste esa para siempre, porque te dejó algo. Eso el futbolista no se da cuenta quizá en el momento, sí con el tiempo, ¿no? Y por eso resumo, perdón que me extendí tanto, pero esa es la razón por la cual yo soy entrenador. Porque como jugador yo decía que esto lo tenía que modificar cuando yo sea entrenador. Perfecto. Y bueno, es un poco eso. A mí, no digo que sea la fórmula, porque de esta manera me No, ha ido no, muy es bien y tu me ha ido muy mal. metodología, es parte de tu Me ha metodología. ido muy bien y me ha ido muy mal. Yo creo que en definitiva, a ver, muy bien y muy mal. Muy mal cuando no tenés tiempo, a cualquiera le va muy mal. Hay que ver en el tiempo, si te va Tal cual. muy mal en el tiempo. Y en el tiempo, cuando todas las supuestas cosas que le decís en el tiempo, pasa mucho tiempo, lo demostrás que es verdad, el jugador te cree. Cuando hay tan poco tiempo, hasta el jugador desconfía si es verdad o mentira y si lo estás manipulando, ¿no? Por eso hablo mucho del tiempo en este caso. Pero en definitiva, esa es por la cual me brindo Siempre con el hacemos jugador dos muy preguntas. cercano, con mucha empatía, con muchas ganas de ayudarlo y no me gusta Esto en que la definitiva. pase mal, no me gusta que sufra. Y es difícil que el jugador que no juega se sienta parte del triunfo del compañero, pero bueno, ese es un poco el desafío, ¿no? Siempre hacemos dos preguntas y la segunda que había pensado era ya más táctica o más que tiene que ver con el juego y estaba relacionada con sostener tu idea de juego durante todo el proceso del partido o a veces esos momentos del partido en donde uno tiene que descansar. Si descansás realmente, si podés planificar, viste que siempre se dice morir con nuestra idea o ir a... Pero viste en esos momentos del partido donde toca por ahí hacer un bloque bajo, tratar de defender donde uno está cansado, o tratar de sostener siempre la idea de una presión, un No, juego lo mirá, más similar posible. a ver, vuelvo de vuelta, todas las respuestas que te doy son las preguntas que yo me hacía como jugador Ok, y que hoy como entrenador no tengo las certezas, pero sí por ahí la experiencia me da un poco más cercanía y el ida y vuelta con el jugador por ahí me confirma algunas cosas. Nosotros podemos ser un gran equipo y podemos tener una gran idea y podemos tener una gran metodología y podemos tener un gran grupo humano y podemos tener resultados. Pero del otro lado hay un rival que juega. Entonces, en algún momento lo superás, pero en algún otro momento el rival, no sé si vieron ayer Ferro Atlanta. Atlanta ganó un partido muy importante de visitante, hizo un gran gol, logró ser el único puntero del torneo, pero Ferro gran parte del partido lo superó, lo dominó y mereció mínimamente hacerle un gol. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estas cosas no se hablan en los medios, no se hablan en los medios se analizan los resultados y la gente compra resultados, pero en el proceso lo que nosotros tenemos que analizar es esto que te estoy hablando y también nunca tenemos que perder de vista que el rival juega y que con una jugada se te mete en partido, que con una jugada te puede complicar la vida. Y bueno, y tenemos que entender que a veces el rival nos está superando. Esto es una pelea de boxeo, en cierto modo. tal cual. No es morir con la mía. Yo siempre recomiendo que lo ideal es no morir, lo ideal es
volver a seguir en combate. A veces te lo permite el rival, a veces no, y a veces juega un poco el azar. Pero yo nunca me pierdo de vista que el rival también juega, ¿no? Y más allá de que sea inferior o superior, que tenga mejor entrenador o no, 11 contra 11, en el medio del partido pasan muchas cosas. Por eso siempre hablo mucho de que acá los analistas tácticos, los analistas físicos, los analistas periodísticos, pero nadie habla de las emociones. Y las emociones son las que muchas veces son las que tenemos que analizar y que son casi incontrolables para entender a veces un desenlace de un clic que pasa dentro del partido, ¿no? Muchas gracias. Un gustazo. No, por favor. Placer. Walter Giorgio. Ahí estamos. ¿Qué hace, Gaby? Viejo Lobo, ¿qué hace, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué Hola, tal, Walter, viejito un Lobo? gusto. ¿Cómo va? Che, bueno, Rodolfo, gracias por todo. Decís palabras y cosas que me he dado cuenta en estos tiempos que llevamos haciendo esto. Pasión, forma de juego, llegarle al jugador. Y uno de los principales enemigos es el tiempo. Claro. No se dan los resultados, el rival juega, la pelota entra. Es todo contrafáctico, que hubiese pasado si de repente no entraba, y a veces la dosis de suerte. ¿El tiempo es el principal enemigo hoy de la profesión? Totalmente, totalmente, Walter. El tiempo es como la vida. Hoy cuando fui a la peluquería y le decía que me corte menos porque se ven los huecos de la pelada o que me afeite más bajo porque se veían más canas que la última vez. Y tengo 46 años y empiezo a sentir cosas que por ahí hace 5 o 6 no sentía. El tiempo, es irremediable. Y en el fútbol ya de por sí hay un grado y un componente de azar que se achica o se agranda según todo lo que vos hagas para contrarrestarlo. Y así todo, yo siempre digo que si vos traes a Guardiola, a Mourinho, o con todo respeto al técnico más desconocido del baby fútbol del barrio, y le das los mismos jugadores y 4 semanas, las diferencias de Guardiola, Mourinho y el técnico anónimo no van a ser sustanciales. Porque por más que Guardiola y Mourinho sean Guardiola y Mourinho, tienen solamente 12 entrenamientos, 12 entrenamientos, y 12 entrenamientos, aparte te pregunto, ¿en qué contexto? ¿En el comienzo de un ciclo, en pleno proceso, en el final de temporada? En donde vos, te pongo un ejemplo, llegás a Colón en la fecha 30 con un equipo que hace 12 partidos que no gana y con 6 desgarrados y el mejor con ligamento cruzado roto y tenés que jugar a las 48 horas, o qué sé yo, llegás a Colón 45 días antes de empezar la competición y elegís los jugadores, y bueno, te puede ir mal igual, pero los márgenes son diferentes. Entonces vos decís, bueno, yo tengo mi método, sí, yo tengo mi método, pero me lo guardo en el bolsillo, porque si el 5 es Prediger y faltando 2 minutos se enferma y el suplente de Prediger no es Prediger, es un central que invento de 5, y cambia todo. Y vos decís, el técnico es un burro porque, juez, no, no es el técnico un burro, se tiene que adaptar a poner un 5 porque no puede jugar sin 5 y cambia todo, porque ese 5 en vez de girar de perfil como Prediger, no sabe, entonces rebota, y entonces cuando rebota y lo presiona el central, que no es la salida, va a tirar largo. Y nosotros estamos acostumbrados a jugar largo cuando llamamos al rival, no cuando no llamamos al rival y lo tiramos directo. Y todo esto te estoy respondiendo justamente en base al tiempo. Si vos no, Sí, no es que a mí, el yo nivel. estoy seguro de esto, ¿no? Me ha pasado Sí, no, no, a cuando ver. tuve tiempo, cuando tuve tiempo y cuando no tuve tiempo. Es una moneda al aire no tener tiempo. Hoy hay un nivel de histeria y un nivel de exigencia casi permanente de triunfo, pero con pocas condiciones. La verdad que es admirable que aún así con todo eso, porque es como todo proceso, una empresa, tiempo, adoctrinamiento, capacitación, que te entienda. Bueno, nada, por eso entiendo que la verdad que los admiro. Es difícil eso de sobrellevar. No sé cuándo, si algún día nos tocará a nosotros, pero bueno, la verdad que es difícil. Pero bueno, quería comentártelo para ver qué opinión te merecía, pero bueno, coincidimos plenamente. Desde ya, muchas Sí, gracias, el mayor de los éxitos. totalmente. No, totalmente, te agradezco el mensaje, la buena onda sobre todo. Y sí, pero yo siempre digo que de algo nos vamos a morir. Bueno, si muero que sea de fútbol y no de, o en Sí, todo caso, un intento, ¿no? Porque
La verdad que cuando uno se dedicó toda una vida a esto y tiene que dejar de jugar al fútbol, más allá de que yo tuve la fortuna de dedicarme a otra cosa circunstancial y paralelamente, más allá del resultado positivo, es muy difícil en el tiempo, en el espacio, en el aquí y en el ahora seguir el día a día. Y el fútbol a mí, por lo pronto como entrenador, es lo más cercano a eso. Pero claro, tiene todos estos contratiempos que decías vos y recién mencionaba, que paradójicamente sin tiempo, para mí es absurdo analizar a los entrenadores, más allá de que obviamente te pueden gustar o no, hay evidencias en el resultado. Ahora, cuando vos decís, che, mirá, este tipo tiene 500 partidos y ganó 125 y perdió 125, pero dirigió equipos que nunca superaron la mitad de la tabla, estaría bueno ver, che, ¿qué pasa si algún día dirige algún equipo de los primeros? ¿Se entiende? Y lamentablemente esa evaluación no se hace. Bueno, es lo que nos gusta y nos metemos igual en el barro, qué sé yo. Es Exactamente. así. Bueno, che, Gracias, muchas gracias, Walter, gracias. gracias. Te mando un A abrazo. vos. Diego Daza. Hola, ¿qué ¿Qué tal, tal? Diego? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, Sí, bien, sí, viejo adelante. lobo, perfecto. ¿Qué tal, Rodolfo? Mira, te quería preguntar un poquito del año 2007, 2006, cuando dirigías el Deportivo Riestra. Sí. ¿Cómo eran más o menos tus planificaciones? ¿Cómo era la idea de juego? ¿Clasificaste un hexagonal? ¿Y cómo lo llevas a cabo a la actualidad? ¿Cómo dirigiste partidos en primera? Eh, ¿Cuánta es la diferencia abismal? ¿Y cómo lo encaraste los primeros partidos de la D? ¿Y cómo lo encarás en la A? ¿Cuánta es la diferencia en base a grupo y en base a planificación, ¿no? Sos hincha de Riestra, por lo que veo. De corazón y de ¿Qué edad piel. tendrías vos? En el 2007 vos qué edad tenías. Y yo tendría unos 6 años, 7 años, Claro, estaba, ¿eh? está bien, ese Riestra no era nada que ver al que es ahora. Aclaración primera, ¿no? Ese Riestra del 2007, cuando Exactamente, vos por tenías eso, 6, 7 años, era lo que fue toda la vida. Y para mí es un orgullo haber participado del relanzamiento de Riestra. Cuando lo tomé a Riestra en aquel momento, estaba peleando la desafiliación y bueno, no era el monstruo que hoy es y que también le fue con otra gente. Mirá, en aquel momento yo probaba jugadores, tuve 3 meses previo a la competencia. Es una historia muy linda porque siempre digo que haber arrancado en la D, pero en ese momento en uno de los equipos más difíciles de la D, por contexto, por infraestructura, por plantilla, por situación deportiva, y haber terminado en primera división sin representante, a mí me llena de orgullo. Después, obviamente, van a criticar, van a cuestionar, van a decir cualquier barbaridad, pero yo llegué de la D a la A solito, y eso no me lo quita nadie, sabiendo cómo funciona el fútbol. Con respecto a Riestra, mira, ese proceso fue muy bueno porque tuve mucho tiempo. Hablaba con Walter del tiempo. Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar es que cuando me dieron tiempo, el lugar donde más tiempo estuve fue en Riestra y en Barracas. Y en Riestra y en Barracas saqué cerca del 55-56% de efectividad porque fue donde más tiempo tuve. No significa nada, pero si te pones a pensar que en los otros procesos nunca fueron tan satisfactorios y duraron menos de 4 meses, evidentemente es porque no te esperan. Quizá Riestra me pudo esperar porque venía tan mal que todo lo que se podía hacer era mejor, o Barracas venía recién de ascender al Nacional B, entonces no se le exigía tanto, entonces me pudieron esperar. Pero el comienzo fue difícil, porque te digo, habían jugadores nuevos, probaba jugadores todos los días, pero la ventaja que tuve en ese proceso de Riestra en el 2007 fue que me preparé casi 3 meses previo a la competencia y la primera rueda anduvimos muy bien, estuvimos punteros, estuvimos casi invictos. No completé el torneo porque me fui a Argentino de Merlo en primera C y porque la verdad que fue un tema extra futbolístico, la dificultad que conllevaba llevarme bien con los dirigentes de aquel momento, que medio me había puesto un poco el club al hombro, ¿no? O sea, me costaba mucho. Y vino un club, me ofreció un contrato y así todo, si bien me fui a ese club en la segunda rueda, nunca abandoné del proyecto final de Riestra, lo dejé con mi gente, me hice cargo de todo lo que me tenía que hacer cargo y por suerte el equipo terminó entrando al reducido. Pero fue una experiencia increíble porque me formó en el barro, sin herramientas, y a Riestra siempre le voy a estar agradecido porque fue el primer club que me dio la posibilidad de ser entrenador, ¿no?
Ahí estás, Diego. ¿Cerrás tu Sí, pregunta? sabes, sí, me contestó. Gracias, Rodolfo. Viste, quería comparar un poco las planificaciones, porque en el 2007 se trabajaba de una manera y hoy en primera se trabaja de otra. No sé si hacían doble turno o triple turno. Era más o menos eso la idea de la pregunta. No, 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 lo que pasa que en ese momento los chicos que yo llevaba en Riestra, si yo les hacía hacer un doble turno, se desmayaban, no comían. Los llevaba a comer, los invitaba a comer a las pizzerías del Bajo Flores. El mejor jugador de la semana se ganaba un bife de chorizo con huevo frito y papa frita, y lo elegían los compañeros. Eh, la verdad que fue una experiencia humana increíble, increíble. Por eso me pone muy contento ver a Riestra donde está, porque me siento parte del inicio de la reconstrucción de algo que era imposible. Pensá que cuando yo agarré Riestra estaba a un par de puntos de la desafiliación y tenía que comprar yo las camisetas y las pelotas para poder competir. Hoy es uno de los clubes que mejor estructura tiene, predio de entrenamiento propio, tiene una estructura para poder hacer pretemporada, para poder desarrollar un método mucho más cercano al profesional. En aquel momento, más allá de que era otra época, además era otra divisional y era todo mucho más a pulmón. Así que la verdad me pone muy contento haber pasado por Riestra y ni hablar del presente que tiene Riestra hoy, ¿no? Ulises Poblete. Ulises Poblete. Acá Ahí estoy. estás. Buenas noches, Gabriel, Salvador, Rodolfo, ¿cómo están? Hola Buenas Ulises, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Rodo, por compartir esas experiencias con nosotros. Como hincha de Claypole, bueno, te he sufrido cuando dirigía Real Pilar, pero me pone muy contento que hayas evolucionado y que hayas crecido en tu carrera. La verdad que te podría preguntar mil cosas, pero las quiero englobar en solamente tres. Eh, ¿Cuál considerás vos que a tu criterio fue el mejor momento hasta el momento como técnico, tu carrera como entrenador? ¿Cuál pensás que fue el peor momento y si te queda alguna asignatura pendiente? No, a ver, la asignatura pendiente siempre va a haber. Lo que pasa que la carrera de entrenador tiene altibajos y, y, por ejemplo, cuando uno cree que está en su mejor momento, la vida te pega una piña y en dos derrotas seguidas te despiden de un club como me pasó en Colón. Nosotros veníamos de ganarle a Morón dirigiendo a Colón y de quedar a 2 puntos del puntero. Y dos derrotas seguidas me despidieron. Estuve 5 partidos nada más y perdimos solamente 3 y ganamos solamente 2. O sea, de 5 partidos gané 2, perdí 3, me echaron porque perdimos 2 partidos seguidos, porque la gente estaba enojada con los dirigentes porque consideraban que yo no era el hombre adecuado. Después vino Cela, que supuestamente era el hombre adecuado porque lo había sacado campeón y estuvo 6 partidos, ganó 1 y también lo echaron. Entonces esto es muy Sí. ingrato, es muy injusto. Eh, ¿Qué momento? Yo creo que la asignatura pendiente es resistir a seguir y no perder la fe, la confianza y saber que esto es muy dinámico y muchas veces no es por quitarse responsabilidad. Yo me considero mucho mejor entrenador ahora que en el 2007 en Riestra y sin embargo el último proceso de Colón fueron 5 partidos, 3 derrotas, me echaron y se terminó. Pero así como te digo esto, te digo el otro. Ayer me crucé con el Gallego Méndez en la calle y de casualidad nos abrazamos, nos saludamos y me dice, ¿querés seguir dirigiendo, no? Y sí, le digo, lo estoy esperando. Y yo le pregunto a él y me dice, y sí, y es lo que nos apasiona. Y por ahí el Gallego Méndez le pasó algo parecido en News. ¿Y cuál es el Sí. Gallego Méndez? ¿El que le fue bien en Vélez, el que le fue bien en Unión o el que le fue mal en News? Yo te podría decir que mi mejor momento fue en Patronato cuando clasificamos a la Copa Sudamericana ganándole Atlético Nacional en Copa Libertadores. Jugamos el mejor partido que yo recuerdo como entrenador de un equipo mío en Brasil contra Botafogo, que el año siguiente fue campeón de América, con un equipo de Patronato que estaba en los últimos puestos en Nacional B. Y parece que nadie se enteró, pero yo lo sé y para mí ese fue quizá mi techo, mi pico. Sí. Y por ahí a los 10 meses de ese partido me toca estar sin trabajo esperando 6 meses sin club. Es así. Quizá cuál fue el peor momento. Y el peor momento quizá fue cuando me tocó dirigir Chicago, que
que era una situación muy delicada y que yo lo sufrí mucho porque además soy hincha de Chicago, me crié en Chicago y era un club que estaba peleando el descenso, que no me tocó llegar a un club donde habían jugado 7 fechas y no había ganado ningún partido. Y bueno, estábamos peleando el descenso y habían problemas internos, institucionales, eso la verdad que la pasé muy mal, que a veces no pasa por si te equivocás o acertás, a veces pasa mucho por los contextos. Y por eso agradezco mucho la posibilidad que me dio Barraca Central de ante, entre comillas, la adversidad, te sostienen, te bancan, te escuchan, te exigen como en cualquier lado, pero entienden, para mí, Chiquitapia entiende más que la media, entonces es mucho más fácil trabajar en un club así. El mejor ejemplo es lo que pasó con Scaloni en la selección argentina. Ni vos ni yo ni nadie Sí. imaginaba que Scaloni, y eso no hay que ser un sabio para saber que nosotros todos estábamos convencidos que habían 100 entrenadores mejores. Bueno, todos no, desde afuera, porque claramente Tapia estaba adentro y por algo lo hizo. Bueno, y por algo hoy pasan las cosas que pasan y también por algo donde mejor me fue en un lugar donde me sostuvieron, ¿no? Así que la verdad que esos serían los dos mejores momentos, Barracas en el ascenso y Patronato en esa Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eh, o esa satisfacción que tuve de jugar contra Argentino Junior con Patronato y que Gaby Milito me escriba después felicitándome porque el partido él cree que lo dominamos de principio a fin, en un equipo como el argentino que estaba jugando semifinal de Copa Libertadores con Fluminense. Los malos momentos, un montón. Un segundo arranque de Argentino de Merlo en el 2008, con 2 empates y con 4 empates y 2 derrotas y me tuve que ir solo. Cuando el año anterior habíamos entrado al reducido. Malos momentos son más los malos que los buenos. Malos momentos sufrí con Real Pilar, que le ganamos a Claypole, como decías vos, y después a último momento pudimos empatar con Lugano porque jugábamos un desempate con Claypole y perdíamos la Claro. categoría. Malos momentos hubo mucho más que buenos, pero creo que esto le pasa a todos, sacando los 20 entrenadores más grandes de la historia, todos ganan y pierden más o menos igual, ¿viste? Yo estoy ahí en la lucha, no te podés confiar, el fútbol es muy dinámico. En el comienzo del 2024 tenía 5 partidos más ganados que 5 partidos más perdidos y hoy tengo 4 partidos más perdidos que ganados. O sea, es dinámico, es hasta llegar a un lugar, encontrar el lugar, trabajar 6, 7 meses y la cosa va. Pero el tema es que te dejen trabajar 6, 7 meses, eso depende Claro. mucho de un montón de otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias a vos. Alan Elguero. Ahí estás, Buenas Alan. noches. Hola Gaby, viejo lobo. Hola Rodo. Un gusto Hola, Alan, ¿cómo verte estás? otra vez, la segunda vez que te veo y la verdad que siempre es espectacular escucharte. Bueno, muchas Eh, gracias. Creo que por ahí lo que vos comentás también te ha agarrado en malos momentos de los clubes, no es por falta de mérito tuyo, sino por los momentos en los que has agarrado también los clubes. Eh, yo te iba a hacer ver lo de Patronato, porque creo que es una de las pocas veces que muchos sin ser hincha de Patronato festejamos esa clasificación a la Sudamericana tuya. La verdad que era lindo verlo jugar ese Patronato. Eh, Me parece que tuviste buenas etapas, sobre todo en Barracas y en Patronato, que vos decías, y en Chicago no fue el momento. Yo miré la campaña de Chicago y no era el momento por ahí para que dirigieras. Te quiero hacer dos consultas por ahí, una cortita y la otra un poquito para que me desarrolles. La primera es presión alta, si estás a favor o no. Y la otra por ahí, si vos tenés un equipo, entiendo que te gusta manejar la pelota, tener el control de la pelota, pero no tenerlo por tenerlo, sino tenerlo para poder atacar de una manera ordenada. ¿Cómo lo trabajas eso? ¿Cómo te gusta trabajarlo? Bueno, son dos matices de mis características, pero no significa que siempre lo haga, ¿no? O sea, cuando no tenés los jugadores en condiciones o no están los jugadores convencidos o no pudiste convencerlos, yo siempre digo que vas un poco al ritmo de los jugadores. A mí me pasó en Colón una historia muy linda que fue casi desesperante, que en el segundo partido estábamos jugando contra Gimnasia de Mendoza en cancha de Colón. Gimnasia de Mendoza venía puntero con una racha de creo que 13, 14 partidos sin perder. Y Colón venía mal, de hecho era el segundo partido que yo llegaba, se había ido Iván Delfino, porque hacía muchos partidos que entré en un bache el equipo, y era una caldera la cancha, y en el descanso estábamos 0-0,
Y la verdad que nosotros intentamos hacer algo que practicamos durante 3, 4 días de justamente presionar alto, justamente de tener la pelota. Y no estaba saliendo, no estaba saliendo. El equipo rival venía con un funcionamiento de 6 meses seguidos, de 14 partidos sin perder. Y estos chicos de Colón venían golpeados y con un murmullo de 20, 30 mil personas de fondo insostenible, imposible, increíble. Entonces, en el entretiempo los vi nerviosos, los calmé y les di la solución, que me sentí parte de lo que estaban sintiendo. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque la respuesta fue que está bien, salió, muchas veces no sale. Pero ¿por qué te doy este ejemplo? Porque a mí me gusta presionar alto, a mí me gusta tenerla, pero mirá lo que pasó en este entretiempo. Les dije a los chicos, muchachos, quédense tranquilos, no pasa nada. Ya pasó, lo que intentamos hacer no sale, no está saliendo, y no va a salir porque yo ahora en un pizarrón, en 3 minutos de charla me escuchen a mí y yo en el pizarrón mueva con el marcador, y ustedes ahora digan, ah, ahora sí, no va a salir, no va a salir, porque si no salió es porque el rival juega y porque ustedes tampoco no están dadas las condiciones. Es una caldera la cancha, es una cosa insostenible. Hay que estar ahí con 30.000 tipos que son casi hinchas del visitante de manera inconsciente. Y saqué un volante, o no recuerdo a quién, y entró Toledo, que era otro delantero, y les dije, tranquilícense, donde nos presionan jugamos largo con Toledo y caemos atrás de Toledo. Y el partido terminó siendo más parejo, no nos atacaron más, y tuvimos hasta la fortuna, mirá lo que es el fútbol, ¿no? De hacer el gol sobre el final con posesión. Qué paradójico, ¿no? Con posesión larga. Hicimos 10, 12 toques, parecía que no pasaba nada, y hicimos un hermoso gol. La pelota entró medio por carambola, a los tumbos, pero la jugada previa tuvo algo que se practicó, algo que no salía en el primer tiempo. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que adaptarse porque el rival juega, y porque por más que los tipos quieran, si vos no tenés entrenado las cosas, son ellos los que van a jugar. ¿No? Vos no podés frenar en el medio del partido, en el medio del tránsito, y decirle al árbitro, dame un minuto, congelar la práctica, el partido en medio de la práctica. Y bueno, En el básquet sí, puede hacer eso eso, no ¿no? significa que no tenés identidad. No, todo lo contrario, te adaptás a las circunstancias, pero después tratás de convencerlo, tratás de seducirlo con el video, con la charla, con el entrenamiento, de qué es lo que está faltando para ir a lo que estamos buscando, que es presionar alto, que es salir con la pelota. Pero bueno, eso lleva tiempo, se lo decía Walter, y este es el mejor Sí, ejemplo que a mí me va dando la experiencia después de casi 15 años en esto, que si no tenés tiempo, entiendo también muchos entrenadores cuando hacen 2 líneas de 4, juegan largo, esperan, bloque bajo, juegan al rival, al error del rival. ¿Por qué? Porque de esa manera no arriesgan tanto, pero por otro lado tampoco van a perder 5 partidos seguidos. Nadie te garantiza nada, ¿no? Pero pareciera que el hincha mismo quiere escuchar cuando va a contratar un entrenador de su club que su equipo es pragmático, que su equipo es sólido, que su equipo no es boludo, que su equipo cómo va a jugar lindo, que no seamos boludos, que jueguen lindo. Yo que juegue lindo pongo ESPN para ver la Premier, mi equipo tiene que ganar. O sea, se distorsiona ese mensaje y el jugador a veces lo absorbe para mal. Entonces, ahí es donde vos tenés que tener tiempo, ahí ante la adversidad tenés que convencer, ahí ante la adversidad tenés que mostrar. Y el jugador se rinde, a la larga se rinde, te aseguro que se rinde. Pero bueno, si de golpe se interrumpe un proceso porque la gente grita, porque se pierde un partido, no importa cómo, y es lo mismo, Guardiola, Paoli, Caruso Lombardi o el Sapo Pepe, somos todos, ¿entendés? O sea, sí, y sí, no es sí. compararse, es que yo siempre digo, si analizame cuando más o menos vos viste 5 partidos de local, 5 partidos de visitante, y me viste entrenar, bueno, ahí sí, che, mira, sos un zanatero, tomátela. Porque vos o estás fallando en la práctica, o estás fallando en el mensaje, los jugadores no te creen, pero esto que vos me decís no pasa en el entrenamiento y no pasa en el partido. Ahora, cuando pasa en el entrenamiento y pasa en el partido, es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar. Claro, Y bueno, y muchas veces no te espera. ¿Qué va a ser? Es parte sí, del juego. es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, Rodo. Y una cosita te hago No, acordar, el gracias a año vos. pasado cuando estuviste acá en la escuela, a los poquitos días te anunciaron DT de Colón, así que, Bueno, por ahí me traes ¿qué te suerte dice entonces. ahora? Dale. Gracias, Un gracias. abrazo, Rodo, Ojalá gracias. Dios quiera. Muchas gracias. Un abrazo grande. Sergio López, Sergio Ernesto López. Ahí Buenas estás. noches, buenas noches David, buenas noches Viejo Lobo, buenas noches Rodo. Hola, Muy buenas Sergio. noches. Rodo,
eh, me gustaría saber, en estos momentos que no estás dirigiendo, que si estás viendo algún equipo o preparándote de alguna forma con tu cuerpo técnico o pensando si algún equipo te puede llamar, cómo podés estar, digamos. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, gracias por la preocupación. Sí, estoy mirando mucho fútbol. Habitualmente veo mucho fútbol. Te diría que estoy viendo mucho más fútbol ahora que cuando me toca trabajar, porque cuando te toca trabajar estás mucho más pendiente de errores y virtudes propias y de rivales de turno que, que de lo que puede ser cuando estás sin trabajo y puedes ver absolutamente lo que quieras. Sí, veo mucho fútbol. Te diría que veo, para mi gusto, veo demasiado, porque a veces no significa que, viste que ahora está de moda que Fabiani sube las historias de que lo que está viendo todo el tiempo, pareciera que eso es ser un tipo responsable, serio, y la gente compra eso. La verdad que a mí no me interesa que la gente sepa qué hago y qué dejo de hacer, pero en este contexto te cuento, sí, habitualmente creo que veo demasiado fútbol y hay que tener mucho contexto, ¿no? No es lo mismo, si bien el fútbol es universal, no es lo mismo prepararte para dirigir a Banfield en este momento eh, que prepararte para dirigir a Ferro. Son dos realidades diferentes y si bien son dos deportes similares, con reglamentos similares, tienen matices totalmente opuestos, cómo se hacen los goles en primera y cómo lo sufre Banfield y cómo lo sufre Ferro, qué obligación tiene Ferro y qué obligación tiene Banfield. Entonces, los rivales es muy importante a veces cuando uno imagina qué equipo puede agarrar, fijarse en qué momento va a caer y qué próximos tres rivales le va a tocar, y la verdad que siempre va a ser difícil, pero después obviamente no termina pasando nada de todo esto. Yo estuve mirando un equipo que ahora empezó a ganar y ya ganó como 4 partidos seguidos, no hay que mirarlo más lo miro más gana, pero digo, es la ley del fútbol, no es que uno quiere que le vaya mal, o sea, a veces te dicen, che, mirá, seguí este equipo, y obviamente le prestas atención, incluso hasta para estar preparado en una reunión y demostrar que uno realmente está empapado del tema y que conoce al equipo. Pero por lo general aprovecho a ver mucho la Premier League, que es la liga que a mí más me gusta. Y por una cuestión, no sé si fue porque me crié ahí o qué, pero Nacional B para mí es un torneo que me la paso observándolo detenidamente, ¿no? Y la verdad que es un torneo muy difícil. Vas a ir a la cancha para presenciar. Se te cortó, Sergio, me parece. Sí, se cortó. Vamos con Claudio Díaz. Claudio. Hola, hola, Gaby, hola, viejo lobo. ¿Cómo Hola, anda, viejo Rodo, lobo? gracias por compartir estos momentos con nosotros. Eh, te quería hacer dos consultas, Rodo. La Sí, Claudio, primera es, gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches. Te quería hacer dos consultas. La primera es lo de que el arquero es un jugador más. En Argentina es una cosa y como vos decís en la Premier es otra. Yo veo que en Argentina tenés el murmullo que en la Premier no la tenés. Entonces, cuando se la dan al arquero, la propia hinchada, como vos dijiste, se transforma en hinchada y visitante. Entonces, a veces uno piensa, ¿queremos copiar a Guardiola? ¿Está bien lo que estamos haciendo, queriendo salir tocando de abajo? ¿O no es aplicable para nuestro fútbol, nuestra idiosincrasia y nuestra gente? Porque es totalmente distinto, ¿no? Por ahí a veces pienso que queremos copiar más y no lo podemos eh, plasmar en nuestro fútbol. No sé vos qué pensás. Sí, yo lo comparto con vos, por eso siempre cuando llego al lugar y veo quién es el arquero, trato de hacerlo o no. Si el arquero es Monchor, lo hago porque Monchor para mí juega mejor con los pies que, no sé, hasta que Ederson te diría. Ahora, si el arquero es Gagliardo, y bueno, no se va a poder. No le vamos a poner un revólver en la cabeza para que la pase mal. Eh, y no se trata de copiar, para nada. A mí no me interesa porque
ser Guardiola, porque no es porque no quiera ser Guardiola, porque nunca voy a ser Guardiola, porque nunca voy a ser Guardiola. Entonces, yo quiero avanzar para ser alguien más en la vida. Si copio a Guardiola, me estoy suicidando. Porque cuando se la dé a Gagliardo y Gagliardo no haga lo que hace Ederson, cagamos. Ahora, si tenés a Bonjour, quizás hasta podemos lograr una superioridad muy grande. Siempre hablo de circunstancias. A mí me gusta adaptarme a los jugadores, ¿no? O sea, porque si yo considero que se tienen que adaptar a mí, estoy frito. El otro día escuché una nota vieja de Bianchi donde decía que si vos tenés jugadores para jugar al contragolpe, ¿por qué querés todo el tiempo tener la pelota en campo rival? No explotás las máximas virtudes. ¿Por qué? Porque el técnico está por encima de los jugadores. No, los jugadores siempre están por encima de cualquier cosa. Si vos tenés jugadores para tenerla en espacio reducido y le pedí que jueguen de contragolpe a espacio largo, estás leyendo mal. A mí me ha tocado dirigir en la B, dirigir en la C, dirigir en la B Nacional y dirigir en Primera. Y no es lo mismo dirigir Barracas Boca contra Boca que dirigir Riestra Victoriano Arena en cancha de Riestra. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Victoriano Arena te va a esperar y va a tener serias dificultades para presionar, y Boca te va a presionar y vas a tener serias dificultades para salir jugando. Entonces te tenés que adaptar. Si no me hubiese adaptado como miércoles hubiese saltado 5 categorías, justamente producto de la adaptación. Ahora, en el ideal, cuando vos tenés los jugadores, cuando vos tenés los tiempos, cuando vos tenés las herramientas, tratemos de mejorar, ¿no? A pesar, creo que el desafío es ese, porque no es ponernos de culo a la gente, todo lo contrario. Porque yo he visto en el Newell de Tata Martino que la gente se ponía de pie para aplaudir cuando la pelota iba para el Patón Guzmán. Y hoy la pelota va para atrás y chifla todo el estadio. Tiene que ver mucho con los contextos. Yo comparto totalmente lo que vos decís, pero también Lo ponen muy una nervioso. cosa es analizar y otra cosa es vivirlo de adentro. Y a mí me tocó vivir de adentro, traté siempre de sobrevivir a la situación. Lo dije creo que en la introducción de la charla, que la idea no es morir con la idea, sino la idea es sobrevivir sin negociar el estilo, que no tiene nada que ver con una idea. Acá no estamos hablando de una ideología política ni de generar un desafío de modelo político o económico de izquierda o de derecha. Acá estamos hablando de un juego donde es suficiente en un reglamento convertir solamente un gol más que el rival. ¿Se entiende lo que voy? O sea, me encanta el Barcelona, me encanta el Manchester City. Y me enorgullece haber tenido equipos como Barraca, Central y Patronato que han jugado un fútbol fuera de lo común. Pero también yo estoy orgulloso de haber dirigido a Deportivo Riestra en Primera D, jugando al contragolpe y habiendo sido puntero invicto toda la primera rueda, porque también eso era parte del juego, era parte de lo que pedía la circunstancia. En la Primera D vos querés salir jugando y no te presionan. Entonces, en la Primera D lo que tenías que buscar era jugar lo más largo posible para directamente ir a buscar la caída de la segunda jugada. La segunda pelota. ¿Se entiende? Entonces vos decís, bueno, vamos a practicar salir jugando cuando después en el partido no va a pasar nunca esto, o vamos a practicar lo que va a pasar y en la segunda jugada desde ahí empezar a jugar. Son cosas que te la va dando la experiencia. Yo con 27 años me llevaba al mundo por delante hasta que te pega la vida, la realidad. Y hoy con 46 soy mucho más cauteloso, pero obviamente que me encantaría jugar como el Barcelona, pero me parece que hay algo más profundo que es adaptarse a los jugadores y acompañar a los jugadores. El protagonista siempre es el jugador y en definitiva nosotros somos esclavos como entrenadores de los jugadores. Si ellos van a dar un plus más es por ello, y si van a ganar o perder, en todo caso, mirá, por último, los técnicos en todo caso perdemos partidos, no ganamos nunca partidos. En todo caso los perdemos. Ganar lo ganan siempre los jugadores. Eso es lo que te puedo decir en base a salir jugando, pero no me quites la ilusión de en algún momento poder armar un equipo y tener un arquero como Monchor e intentarlo, porque estoy convencido que se puede, te aseguro que se puede. Muchas gracias, Rodo. No, por favor, un placer. Alejandro Acuña. Ahí estás. Adelante, Alejandro. ¿Cómo andás? Buenas noches, Rodo. Tanto tiempo. Hola, Ale, querido. ¿Cómo andás tanto tiempo, hermanito? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Cómo ¿Qué andás? de tu vida? Estamos jugando ahí en un sindicato ahí en Sonra, la liga. Y estoy siendo DT de categorías inferiores. Oh, qué Estamos bueno, che, te aprendiendo. felicito. Contale a la gente que nos conocemos de Real Pilar. Sí, fuimos ahí, fuiste mi DT.
Escuchá, Rodo. Bueno, te iba a preguntar te iba a hacer dos preguntas, pero ya la preguntaron recién otros compañeros, ¿no? Que era el tema del cambio de división, la diferencia y todo eso, ¿no? Estás Y más yo me flaco que cuando acuerdo, jugabas, ¿sabes? Te estás cuidando, estás más flaco, te veo mejor, ¿eh? Mirá si te tenía así con sí, este peso. Me ganabas un par de partidos más. sí, me acuerdo, ahora me cuido más ahora que verdad, que antes. ¿Viste lo que es la vida? Qué alegría, bueno. Decime, Ale, No, decime. no, bueno, te quería preguntar, bueno, ya habían preguntado lo que te iba a preguntar, bueno, así que pasamos a otra pregunta. Me acuerdo que tus charlas, eras un convencido de que ibas a dirigir primera. Me acuerdo, ¿te acordás que vos decías, yo voy a dirigir primera? Yo no quiero vivir del relato, ¿te acordás? Yo voy a dirigir primera, yo lo voy a dirigir. Bueno, te esforzaste, llegaste, y una vez que llegaste, ¿qué sentiste? Es una pregunta personal. Y la Sí. segunda es más o menos deportiva, que era la diferencia no de categoría, sino de jugadores. Con tres compañeros nuestros, que tuviste vos en la D, y después lo tuviste más arriba, ¿y qué sentiste? Si eran diferentes, si se adaptaron rápido, si le tuviste que enseñar muchas cosas de la D a primera. Bueno, a ver, te voy a responder lo último. Me hablás de Axel Gordón, de Dylan Glavis, ¿y de qué otro me estoy olvidando? Kevin González. Kevin González, bien. Mirá, yo creo que a esos tres le podríamos haber sumado a vos cuando eras más joven, que te conocí ya de grande, y a Tiago Grandis, yo creo, y Churra. Yo creo que esos tres jugadores podrían haber Thiago jugado como Grandi. esos tres. Sí. Mirá, el otro día lo hablaba con el Facha Pastrana, que vos fue compañero tuyo también, ¿te acordás? Daniel Pastrana. La Ah, diferencia es. ahí me mandó un Sí, mensaje recién. bueno, mandale un beso a Facha. Mira, la diferencia grande es el cuidado personal. Obviamente, como viste que al principio me preguntó alguien por Riestra, y yo decía, si yo le meto un doble turno a un chico de la D en Riestra, se me desmaya, ¿sí? Porque después tiene que ir a laburar. La diferencia es que viven por y para el fútbol, que duermen 3 horas de siesta, que tienen una plata donde pueden estar tranquilos, que no hace falta que tengan que hacer ninguna changa, que comen absolutamente una comida totalmente diferente a la que comen cuando juegan en la D, y que las canchas de entrenamiento, no solamente de partidos, son mucho mejor para intentar un montón de cosas que obviamente los partidos en la D son más difíciles. Estoy convencido que chicos como vos, y no porque estés acá, porque se lo dije al Facha Pastrana el otro día en un café, chicos como Churra, o chicos como Tiago, que para mí es un jugador extraordinario. Yo lo tuve en primera división a Ricardo Centurión, y a mí me hacía acordar mucho a Tiago, y Tiago no jugó un minuto en el Nacional B. Y vos sabés que Tiago fue compañero tuyo y se rompió los cruzados en un partido en cancha de Liniers, contra Paraguay, un día de barro. Esa es la diferencia que te puedo decir, y creo que es una cuestión de convencimiento, que en el fondo también necesitas que la suerte te acompañe, pero también vos tenés que hacer todo lo que los demás no hacen, y eso también a veces la vida no te lo permite. Tenés que ir a laburar, tenés pibe, tenés que cumplir trabajo. Yo me acuerdo que la discusión que yo tenía con vos, que vos no querías jugar en la C porque si firmabas contrato en la C no podías volver a jugar en la D, y en la D ganabas el doble que en la C, y era lógico, porque si no tenías que ir a laburar otra cosa. Entonces, paradójicamente, yo no me podía meter en tu economía, porque tenías que mantener una familia, y yo no te podía exigir a que vayas a la C a jugar profesionalmente. ¿Me explico? O sea, bueno, esa es la realidad. Y a veces luchar. O sea, acordate que Axel Bordón, esto no lo sabe nadie, pero Bordón entró muy por la ventana en Barraca Central el año que ascendimos de primera B Nacional a primera. Le hice un seguimiento a él y a Julián Cosi. Julián Cosi estaba en Chicago de suplente, Nacional B, y Axel Bordón estaba jugando en Sportivo Barraca en la D. Y me decidí por Bordón, me decidí por Bordón porque Bordón no iba a ser un problema si no le tocaba ser titular. Mirá qué detalle uno a veces analiza como entrenador. Y que yo creía que Julián, como ya había jugado, iba a ser y era un pibe que se frustraba mucho cuando no jugaba. Yo sabía que Bordón se la bancaba, y acá la clave, negro, vos fuiste cra, en el barrio eras cra, y el problema era que por ahí venía un técnico y te sacaba y te enojaba, y el tema es bancársela, porque a mí me ha pasado a mí cuando jugaba. En definitiva era un poco eso. Y la primera pregunta que me hiciste, que me dijiste que en la de yo decía que iba a elegir primera. Mirá, te voy a contar algo que me dio vergüenza el otro día, y dije, ¿para qué hago esa pavada? En mi último partido en Independiente Rivadavia, en Mendoza, hago entrar a un jugador
iban 10 minutos del segundo tiempo, estábamos perdiendo con Unión de Santa Fe 2-1. 2-1 con Unión de Santa Fe, en cancha de Unión. Hace poco fue, estará un año. Yo era entrenador Independiente de Rivadavia. Y entra a la cancha un jugador, un pibe de 19 años, flaco, que hoy está en Italia, jugó en el Inter de Italia y ahora está a préstamo, creo que en el Como, no, en un equipo de primera también, sí. Ahora me voy a acordar, el jugador se llama Tomás Palacios. Claro, yo pongo a este pibe y saco a Nehuen Paz, que hoy la está rompiendo Nehuen Paz, está jugando en Tigre, está jugando muy bien. Y bueno, terminamos perdiendo, nos echaron a 2 jugadores, merecimos empatar, nos anulan el VAR, perdimos 4-1 y me voy. Y yo caliente les digo a los que estaban ahí, entre ellos 2 o 3 jugadores referentes, le digo, mírenme bien, yo no estoy loco. Cuando yo esté dirigiendo un mundial, ustedes se van a acordar de esto. Yo hoy me arrepiento, digo, porque yo lo digo desde un convencimiento, porque era más difícil dirigir de la D a primera que de la primera un mundial, porque es muy difícil dirigir un mundial, pero hay muy pocos casos de la D a primera. Y los tipos también dicen, ¿qué le pasa? Está loco. Encima que no me pone, me viene a decir que va a dirigir un mundial. La verdad que no, acá no hay un desafío contra los jugadores, es querer en verdad el enojo, que eso que yo decía vos, te habrá quedado marcado a fuego. Este está loco, va a dirigir primera, ¿qué va a dirigir primera? ¿Cómo hace para dirigir primera? Estamos en la D. Y ahora se tiene que ir a viajar a Madrid a relatar Argentina, está tomando falopa. El tema era que yo quería que vean ustedes que no hay imposibles, que se puede. Bueno, Dylan pudo, Axel Bordón pudo, Kevin González pudo, pero bueno, también yo tuve un poco la empatía de mostrarles que no había imposible, porque la verdad que Dylan Glavi, Kevin González y Axel Bordón, era muy difícil que te vaya a buscar un técnico en primera B nacional y te banque, porque vos decís, no, pero el presidente debe ser, este viene de la D, y es muy difícil. Bueno, pero negro, es así, qué sé yo, no tengo la receta de nada, porque yo, de la misma manera que me fue bien, agarré Independiente y arranqué bárbaro, perdí 3 partidos seguidos, me peleé con el presidente, me tuve que ir. Fui a Colón, me estaba yendo bárbaro, perdí 2 partidos seguidos y me rajaron. Entonces, no sé qué decirte, pero creo que la clave acá es resistir, es bancársela. Y ahora que sos entrenador y me pone muy contento que así sea, que te acuerdes de las buenas cosas y también las malas, porque en definitiva creo que realmente la clave es bancársela en la mala. Cuando vos te la bancás la mala y tenés aceptación a la frustración, a la larga le ganás por cansancio a los competidores. ¿Viste? Me parece que así, que bueno, también tenés que vivir el fútbol de una manera, vos lo sabés, ¿viste? Milanesi agarraba y se ponía nervioso porque me decía, dejá de mostrarme video del Chelsea. Y yo no quería que juegue como David Luiz, pero quería que corra como David Luiz, ¿entendés? O sea, pero si David Luiz corre, ¿por qué vos no podés correr? Tenés que hacerlo. No era mostrarle video del Chelsea para copiar al Chelsea, como le decía recién al muchacho anterior. A mí no me interesa copiar a Guardiola. Guardiola es Guardiola y yo estoy orgulloso de que algún día hablé con Guardiola, pero eso es una utopía. A mí me interesa que Acuña, que no corre con el 5, corra al 5. Ese es mi desafío. Bueno, que Milanesi, que no mete la diagonal, bueno, y es eso. Y a la larga, ustedes me ven todos los días y dicen, che, este está loco, vamos a hacerle caso, porque por ahí no está tan loco. Y como dijeron un día Colito en Barraca, dijo, vamos a hacerle caso, que por ahí no está tan loco, y salimos campeones. Pero eso pasa cuando tenés tiempo. Cuando no tenés tiempo, es muy azaroso. Bueno, Una alegría verte, negro. después hablo con el Llamame, dale, mandale el Facha y mensaje. arreglamos. Mandame el mensaje y nos vemos, dale. Dale, Abrazo, Ale. abrazo. Me quedé con Hugo César. Hugo. Hugo. Ahí estás, Hugo. Adelante. Acá estoy. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, Rodo, bien, gracias. Rodo, mi pregunta va un poquito más a lo que es lo táctico, ¿sí? Sé que sos un tipo que le gusta trabajar mucho lo táctico, y si pudieras elegir tu sistema de juego en un equipo ideal para vos, ¿sí? ¿Cuál sería y por qué? Mirá, yo soy un convencido que no hay un sistema. Para mí hay una manera, que es convencer a todos los 11 que pones en la cancha, que tienen que defender, que tienen que correr y defender.
que tienen que presionar, todos, los 11. El arquero adelantado o replegado, y en un momento hay que meter el culo atrás y meterse en la base baja, los 10. A mí me gustaría, mi ideal sería defender como Simeone y atacar como Guardiola. No jugar como Guardiola o jugar como Simeone. O sea, convencerlos de que es un juego que tiene dos fases. Defender y atacar, defender y atacar, defender y atacar. Donde uno no defiende, algo está mal. Ahora, una vez que logro eso, también quiero que el compromiso sea colectivo, porque esto le genera mucho compromiso al jugador. Che, estamos todos corriendo para recuperarla, pero cuando la tiene mi compañero, todos tenemos que ser una opción de pase, no podemos hacernos los boludos. Todos la tenemos que querer. Si logramos eso, jugar 4-3-3, jugar 4-4-2, jugar 3-5-2, 4-5-1, 5-2-3, para mí es extremadamente relativo, porque eso te lo va dando en el lugar el perfil del jugador que vos tenés. Che, mirá, tengo dos jugadores por afuera que son aviones y llegan al fondo y tiran centro. Entonces vamos a buscar la forma para que estos dos tipos jueguen. Desde el momento que vos le encontrás lugar a esos dos tipos, por ahí encontrás jugar con línea de 5 o con línea de 3/5 y que esos sean los laterales que tienen centro. Ahora, si esos tipos son tan buenos, pero no tenés gente que desborde el tercio final, y bueno, entonces habrá que usarlos de extremo. Bueno, busquemos la forma de que jueguen de win derecho y win izquierdo y que lleguen al fondo y rompan y tiran centro. Ahora, entonces, para que jueguen esos tipos hay que jugar 4-3-3. ¿Me entendés a lo que voy? O sea, yo me adapto a lo que hay. No me interesa jugar 4-3-3, 4-4-2, 5-2-3. Sí, no, lo esencial es que los 10, los 11, porque el arquero es parte de donde marcan las presiones, estén compenetrados, comprometidos con la recuperación de la pelota. O sea, a veces o muchas veces alta y a veces o muchas veces baja. Y después, una vez que tenemos la pelota, gente afuera, gente adentro, gente afuera, gente adentro. Yo siempre digo 4 adentro, 6 afuera, 6 afuera, 4 adentro, y gente que entra, gente que sale. Los 4 adentro con los 6 afuera. Si hay uno de los 4 adentro que tocó con el de afuera tiene que venir adentro y el de adentro tiene que ir afuera. Entonces ya eso es relativo, si es 4-3-3, 4-4-2, 5-4-1. No tengo un modelo ni un sistema táctico. Esto me lo fue dando el recorrido de estos últimos 15 años, ¿no? O sea, la conclusión que saco es que a veces tenés más dudas que certeza, por eso te tenés que apoyar mucho en el tipo que va a ejecutar. Y lo que tenés que convencer al tipo que va a ejecutar en que hay que estar a muerte con defender. Bueno, vamos a defender. Como contaba hace un rato la historia de Colón, de que había que meter otro 9 y tirarla para ganar la segunda, y bueno, es lo que necesitan ellos porque se sienten confiados, porque hay murmullo, vamos. Ahora, no siempre eso, porque si no, viste, a la Bartola en un momento se te apaga la luz. Pero no es que no tenga identidad ni tenga un estilo definido, todo lo contrario, estoy convencido del estilo que es ser protagonista en cualquier cancha, presionando alto o replegando con todos los jugadores de campo, de los que entren con hambre y presionen, y tenerla para atacar, y que todos la tengan que tener. Pero yo soy limitado, no, flaco, no soy limitado, dale, porque no te voy a pedir que gambetees, pero sí te voy a pedir que en esta opción de pase, si digo que vos vas afuera y este va adentro, vos siempre tenés una opción de pase. Dale, comprometete porque darle la pelota a un compañero muchas veces influye en tu posicionamiento y el del compañero, o lo de tus compañeros. Ese es el laburo que vos tenés que implementar en la semana. Pero la respuesta que te doy no es que le esquiva la pregunta, no, para mí no hay sistema, y en un futuro se va a terminar los sistemas. De acá a 15 a 20 años no van a haber sistemas, se van a denominar gente afuera, gente adentro, bloques bajos, bloque alto. Vos ves jugar al Inter y al Arsenal y son bloques, no es un sistema de juego, es un bloque, aunque se puede llamar sistema, es un bloque, es como un cerebro con funciones que van por dentro, o sea, se va moviendo a nivel tipo circular, alto o bajo, o medio. Y cuando tienen la pelota, algunos la tienen más, otros la tienen menos, pero todos ocupan el ancho de manera circular. Después, obviamente, el nombre propio es el que te marca el estilo. Vos ves la liga italiana, de los primeros 10 equipos juegan igual, con matices, y la diferencia es que la Lazio y Bolonia y Inter, o el Napoli, que en el Napoli cuando pisa el área tiene un tal Lukaku que la patea al arco, el Inter tiene un tal Lautaro que la patea al arco, y por ahí la Lazio y el Atalanta tienen otros jugadores que necesitan 4 situaciones para resolver. Y Claro. ahí hay una Jerarquía. limitación del entrenador que
ya lo excede, ¿no? Rodo, lo que vos decís, me pareció brillante. Vos decís un bloque, sea el 9 o el 2 para defender, y un bloque de ataque que sea el 2 o el 9, que sea cualquiera. Es un bloque de recuperación de pelota y un bloque de ataque, ¿está bien? Sí, señor, así es. Un bloque de recuperación de pelota, sea el 9, sea el 2, sea el 5, un bloque de recuperación. Y un bloque de ataque, con el 2, el 4, el 6 y el 8 también ataque. Perfecto. Dos bloques, un bloque de defensa y un bloque de ataque. Muy bien. Perfecto, Rodo, muchas gracias, gracias, viejo No, Rodo. por favor, gracias a vos, Hugo, querido. Un abrazo. Hernán Massa. Hola, buenas noches, Gato, Gaby, Rodo. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Rodo. Bueno, yo te quería preguntar cómo era una semana de entrenamiento en tu equipo. ¿Cómo planificabas vos los entrenamientos? Y mira, depende. Cuando vos llegás a un lugar, lo primero que tenés que hacer es pedir los informes de los jugadores, porque no es lo mismo arrancar una temporada que llegar en la mitad de la temporada. Tenés que pedir los informes de los GPS que dejaron y ver qué venían haciendo. Porque si vos llegás y querés hacer todo lo que vos crees que le falta al equipo, corres el riesgo de que se te lesionen los jugadores. A mí me ha pasado eso en Patronato, de querer implementar mi idea de entrenamiento y se me desgarraban sin entrenar. Y bueno, era por lo que venían haciendo y por mis ganas de querer llevar a la cancha, a la práctica, una cosa que por ahí era muy intensa. Tiene que ver mucho los lugares, o sea, saber que si vas a entrenar gente grande que necesita más tiempo de recuperación, mi base es trabajar mucho preventivo y trabajar mucho en campo situaciones de juego, ¿no? O sea, no diferenciar o separar a un preparador físico de los trabajos físicos y a mí en trabajo de campo, porque ahí creo que entre que tenemos poco tiempo nos achicamos más el margen de tiempo, pero es largo esto que me preguntaste, lo podría mostrar. He desarrollado un manual en algún momento que poco tiene sentido cuando te toca llegar en la fecha 30 y dirigir un equipo a los 48 horas. Por eso, viste que a veces dicen que cada familia es un mundo y no te metas porque cada andás a ver, bueno, cada que te toca llegar a un lugar. Después, obviamente, hay un ideal. El ideal lo armás vos de tu manera, elegir el perfil de jugador que querés, como he tenido la suerte de hacerlo en Barraca, y tener la suerte de terminar ascendiendo y llegando toda la temporada, de llegar 45 días antes, elegir los jugadores, elegir el lugar de entrenamiento, saber cuándo van a ser los amistosos, saber cuándo empieza el campeonato y saber cómo vas dosificando la fuerza, la resistencia que van trabajando y todas las capacidades, pero eso habitualmente muy eventualmente pasa eso. Visualmente te llaman cuando tenés que agarrar un equipo que está en plena temporada y que seguramente están en crisis, ¿no? Jorge Masucci. Hola, Ahí buenas está, noches. Jorge. Gaby, Gato, Hola. Rodo, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, viejo Hola Lobo? Jorge, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Bueno, es una pregunta más, bueno, que ahí Walter había hablado sobre el tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta más desde la incertidumbre, ¿no? La pregunta en concreta es cómo manejarse emocionalmente cuando no se ofrece, tampoco se puede encontrar alguna oferta laboral dentro de algún club, ya sea de AFA, ya sea Liga Metro o alguna escuelita. ¿Cómo se podría manejarse uno mismo en ese caso, Rodo, ya que hablamos de las emociones? Mira, no soy el mejor exponente en este ejemplo porque la verdad que es muy difícil estar afuera. Pero bueno, lo bueno a veces, en muchos casos, tener otra actividad paralela, como creo que la tienen casi todos. En mi caso, no. En mi caso, yo hace mucho que
aunque me hayan visto relatar el Mundial, hace mucho que me dedico solamente a entrenar fútbol. Entonces, cada vez que te quedas sin club, al principio está bueno porque te acomodas a la familia, estás todo el día en tu casa, pero después estás demasiado en tu casa y hay una incertidumbre de cuándo vas a volver a trabajar y en qué contexto vas a volver a trabajar, cuál será la paga en el próximo trabajo, con qué gente vas a trabajar, en qué país vas a volver a trabajar, en qué provincia, qué club, qué categoría. Entonces, cuando te haces todo ese tipo de preguntas, te puede venir una montaña de ansiedad y de emociones que te pueden llegar a paralizar. Por eso la clave es aferrarse a la familia, no tomar decisiones de impulso, como pudo haber sido, por ejemplo, en mi caso, ir a Independiente de Mendoza, que era una trampa decir, che, es un equipo de primera. La pregunta era, ¿estaban las condiciones dadas para ir? No. ¿Lo sabías? Sí. ¿Por qué aceptaste? Porque el desafío era en primera división con otro equipo que no sea Barraca. Y no, pero si no están dadas las condiciones, ¿por qué vos crees que con vos va a ser diferente? Si hay una estadística que es contundente y que el 80-90% de los entrenadores en la octava fecha se van cuando van a un equipo recién ascendido, porque pasa siempre. ¿Por qué con vos va a ser diferente? No, porque el hijo del dueño del club me quiere mucho. Te quiere mucho hasta que perdés. ¿Entendés? Entonces, la realidad que yo soy muy intuitivo y tengo todavía la sensación de recordar el día que había que viajar a Mendoza, que no había que viajar, lo sentía, y sin embargo viajé. Bueno, desde ese momento, obviamente uno toma decisiones, trata de ser acertada, pero de ese momento siempre digo que a partir de ahora voy a tomar decisiones mucho más con la cabeza que con el corazón. Porque uno Rodo, con la ilusión cree que se puede llevar todo por delante. Sí, sí, brillante lo que decís, es espectacular. El 80% de los técnicos se van antes de la décima fecha cuando ascienden, porque te vence el corazón, claro. porque uno no piensa con la cabeza, piensa con el corazón. ¿Cómo haces vos para ir a la fiesta de fin de año o la fiesta del campeón, agarrar la nena del goleador o del central? Y la mamá viene y dice, vamos a sacarnos una foto, gracias por lo que hiciste por mi hijo, la mujer, gracias por lo que hiciste por mi familia, y a los 6 días le tenés que decir que no lo tenés en los planes. Hay muchos que no entienden, que no la pasaron eso. Y por eso le ocurre al 80% de los técnicos que no vence el corazón, y no pensamos con la cabeza. Perfecto. Esto es un ejemplo que le ha pasado a esa estadística, ¿verdad? A Chulo Rigoira, a todo, al ruso Sielikin, en Chaca, a todos, escúchame, a todos. le pasó, Cuando uno le pasó a Almeida en River le pasó, o sea, no estamos hablando de que le pasa todo, le pasó a Almeida en River, le pasa al Chocho Liopo con Platense, a todos, sacando 2 o 3 excepciones con estructura, es inevitable, es inevitable. Te vence el corazón, te vence el corazón. Y uno a veces no piensa con la cabeza y piensa con el corazón. Que tenemos corazón, ¿cómo sé con aquel que compartiste todo y brindaste? La motivación del último partido es la vida, es la clasificación al ascenso. Y después, yo me acuerdo mucho de una palabra de Gareca, cuando dije que Osten hizo el gol de la clasificación de Taller a primera. Y a los 3 días lo tuvo que llamar para decir que no lo tenía en los planes. El que lo hizo ascender a Taller de Córdoba. Y bueno, esa A mí es me la pasó vida. con Butter, me pasó eso. Con Leo Butter. Sí. Es doloroso. De hecho, al día de hoy tengo relación con él. Sí, sí, Gaby. Luis de la Cruz. Y ya estamos haciendo 2 preguntas más y no abusamos de Rodo. Dale. Bueno, macanudo. Luis, ¿estás ahí? No. Digamos entonces. Vamos con Juanfer Guevara. Déjame que te encuentre. Ahí estás. Juanfer. Hola Gaby, hola Gato, ¿cómo andan? Hola Rodo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, te estaba analizando todas las preguntas que han hecho mis compañeros
Y bueno, vamos a cambiar un poquito. Estábamos estudiando ahí, estaba viendo el debut tuyo, que fue en el 97 con Nueva Chicago, ¿puede ser? Como Como jugador. jugador. Sí, sí, Sí. Te retiraste en el 2000 con el Porvenir. así es. Debutaste en 2007 como DT En Riestra, sí. en Riestra. Yo por ahí lo que voy escuchando y voy prestando atención a lo que vas hablando, te quería felicitar y admirable lo que haces desde el ascenso, ¿no? Porque el convencimiento que vos tenés cuando hablás es porque papeaste todo lo que es del ascenso, no es fácil. Yo te seguía mucho y en Patronato te seguí más, un tema de edad, ¿no? Porque cuando vos debutaste yo tenía 10 años, entonces no puedo, Claro. ¿viste? Entonces lo que yo veía me gustaba mucho el Patronato tuyo y me gustaba también los desafíos que tenés, porque no sé si me equivoco, corregime, pero no sé si has agarrado un equipo de cero, planificando un año, con algún objetivo claro y que te dejen trabajar. No sé si te lo han podido dejar. Sí, una vez sola lo hice. Y Mirá ascendimos vos. a primera. Por eso te digo, porque yo creo que vos sos muy convencido y yo tengo lo mismo, el convencimiento de ponerle que voy a llegar a dirigir. Y le meto, ¿viste? Estoy trabajando en el club, abrimos una academia acá en mi ciudad. Muy bien. ¿De dónde sos? De Lima, partido de Zárate. Tengo amigos que han Ah, jugado profesionalmente, el Pela Belforte que ha jugado, que terminó en San Miguel, y he ido hasta la cancha a verlo, a jugar, ¿viste? A ver. Entonces, de estoy ahí de Lima es decidido, Goico, Goicochea, ¿no? Sergio. Sí, 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 sí. Estoy decidido como vos. El tema que cuando empiezo a escuchar la experiencia que te ha pasado a vos, no es para cualquiera que te llamen. Me diera Independiente Rivadavia Mendoza, fuiste a Colón 2 partidos y decís, pero déjame trabajar. Es bravo, ¿viste? El fútbol argentino es bravo. Pero lo que veo también que se ve que nos preparamos muy bien, porque si vos vas a otros países, viendo países de selecciones a nivel sudamericano, fíjate que son todos argentinos. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, sí. Que a veces no valoramos lo que tenemos y no nos dejan crecer. Yo creo que el fútbol argentino pasa eso, pasa en inferiores también. Los jugadores no están muy disciplinados, no podemos trabajar en sistema. Yo miraba la final del Arsenal con el Real Madrid. Y vos viste cómo se mueven, está bien, todo en bloque, pero un convencimiento que ellos saben lo que están haciendo. Y acá vos decís, te tenés que adaptar a lo que tenés, como decís vos, no puedo planificar la presión alta, me tengo que adaptar a los jugadores que tengo, no puedo salir jugando. Y entonces Es tenemos muchas difícil. dificultades. Es muy Sí, sí, difícil. es muy Pero difícil, por pero es eso, como decís vos, ojalá te vaya muy bien, de hecho, estás en el camino. gracias. Y sí, es como decís vos, a mí lo que a veces me juega un poco en contra, que ya de por sí es muy difícil que te den 5 partidos. Fíjate que el técnico de Colón lo echaron, a Pereira Sí, ahora en esto. es verdad. Pero el preconcepto que mucha gente tiene, que soy el que relata, la gente no va a Google y se fija a ver si fui jugador, si fui director técnico. Este es el que dice somos todos Montiel. Entonces, si estás perdiendo, te putean un poco más rápido que el resto. Y los dirigentes no distinguen mucho eso. Pero Y pero bueno, hay a forma mí de la verdad relatar y forma de relatar. a mí me llena de orgullo porque en definitiva no reniego de quién soy. O sea, yo soy relator sin ser periodista, relaté un mundial y cuando empecé a relatar, mi compañero decía, vos estás loco, mi compañero de fútbol, porque ¿cómo de jugar la pelota te va a poner a relatar? ¿Qué estás loco? Y yo decía, no, dejá, esto no saben nada, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Le metí. Lo que pasa es que, claro, la vida no es siempre, bueno, vamos a intentarlo y salí campeón. Sí, bueno, he tenido la suerte de vamos a intentarlo y jugar en primera. Vamos a intentarlo y de relatar un mundial. Vamos a intentarlo y dirigir a Barraca y ascender y dirigir en primera. Ahora, yo ahora me quiero dedicar de acá hasta que me muera a entrenar fútbol, no importa si gano o pierdo, es mi pasión, es el objetivo o el propósito es ayudar a los jugadores, es ayudar a las personas, es todo lo que estudié, todo lo que conocí, todo lo que experimenté, todo lo que aprendí, equivocado o no, llevarlo a los chicos, a enseñarlo y que sean mejores, que mejoren, que haya técnico como el negro Acuña va a ser técnico, que el Mudo Vázquez hoy juegue en Almirante Brown y diga, cuando yo sea grande voy a ser técnico y quiero que vos seas mi ayudante. O sea, quiero dejar algo, porque la vida es muy corta, ¿viste? Y si tengo la suerte de vivir de esto, mucho mejor. Pero bueno, sí es muy difícil
cuando te quedás sin club o cuando te echan. A mí, la verdad que nunca me habían echado de ningún lado y de golpe me echaron de todos lados juntos el año pasado. Entonces es un golpe nuevo que uno recibe en la vida. Y no es fácil estar sin laburo y conseguir, ¿viste? Pero bueno, es parte del recorrido y hay que meterle. Creo que la clave, ¿sabes qué consejo te puedo dar? Que a mí, como me fue muy mal como jugador de fútbol, porque debuté en primera y pensé que me llevaba el mundo por delante y que lo único que sabía hacer era jugar al fútbol porque era habilidoso, era zurdito, gambeteaba, hacía jueguitos y no se me caía la pelota, tiraba caño. Y de golpe me encontré que se terminó. Entonces digo, no, yo cómo voy a ir a jugar a Temperley, ya, yo soy un crack, cómo voy a ir a jugar, cómo voy a ir a probarme a Atlanta. Y bueno, flaco, me quedé sin trabajar, me quedé sin jugar. El futbolista no puede quedarse en la casa. El entrenador es duro, pero por ahí, qué sé yo, mirá el Turco Asal, por ejemplo, hacía 3, 4 años que no trabajaba y aparece dirigiendo Liga Nacional de Ecuador y juega la Copa Libertadores. Creo que la clave acá es resistir. Lo que pasa es que entiendo que nosotros vivimos en un país muy difícil, con una economía y una inestabilidad muy grande y hay que llevar el pan a la casa. Y tu mujer te pega un palo y te dice, ¿vos querés dirigir a dónde, pedazo de... Vení acá a laburar? Y claro que lo entiendo, por eso he tenido mucha suerte, pero ahora me está tocando la mala y es parte de la vida. La mala ya me tocó cuando jugaba, así que me volví a levantar. Esto es parte, ya hay que meterlo, hermano, hay que meterle y después irte a dormir Pero, tranquilo que hiciste todo. Rodo, un Sí, exitoso Gatito. en la vida. Fuiste un exitoso. Ascendiste un equipo a primera. Dirigiste primera. Transmitiste un mundial y gritaste un gol que le dio el campeón del mundo a la Argentina. Sos un exitoso, por favor. ¿Cuánto Bueno, quisieran gracias. estar en lo tuyo? Por favor. Vale. Ascendiste un equipo a primera. Dirigiste primera. Y transmitiste un mundial para todo un país donde tuviste la posibilidad de que ese equipo sale campeón y gritar el gol de que le dio la historia al fútbol argentino que basta. Dios mío, cuánto te envidiaría, por favor. Exitoso Bueno, total, Gatito. por favor. Gracias, hermano. Sabes que te quiero mucho. Gracias, gracias. Viene bien que me levantes la autoestima en un momento tan difícil. Gracias, hermanito. Gracias, Y gato. una cosita más, Rodo. Gracias por el gol de Quintero en la final. En Madrid. Te deseo lo mayor de los éxitos y te Bueno, admiro por la carrera y por la gana que le metés. muchas Yo gracias, hermano. transmití pasión y la pasión del fútbol argentino, ¿no? Ojalá Bueno, muchas, el destino te vaya el doble de lo que te ha ido ahora, ¿no? Así bueno, que te gracias, agradezco de todo corazón. Te deseo lo mejor de corazón, hermano. Gracias. gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Último alumno, Salvador. César Álvarez. Último alumno. Hola, buenas noches para todos. Bueno, Rodo, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Franco? Bien, bien, todo bien. Bueno, te hago dos preguntitas cortitas. Eh, yo quería saber si sos de promover juveniles cuando estás, bueno, dirigiendo primera, ¿no? Y la otra es, ¿cómo te manejás vos con un jugador conflictivo que por ahí en algún momento te puede llegar a tirar un grupo para atrás y esas cosas? Esas dos preguntas. Bueno, son casos muy, no hay una receta, son casos muy específicos, ¿no? No te voy a mentir que por mi personalidad no he tenido conflicto con algunos jugadores, pero por lo general, incluso con los que tuve conflicto, pasa el tiempo y todavía me llaman, porque siempre he leído con la verdad, que en Claro, algún momento duele, en algún momento duele. Mirar a los ojos y decirle con errores, pero siempre con buena leche, que te da, no es que te quita compromiso, te da la tranquilidad de que no le mentí. Lo que pasa es que después tenés que ser consecuente con lo que decís. Y el jugador está, hay tanto jugador que está poco al acecho y si no juego porque la culpa. Pero por lo general, como yo he sufrido eso tanto como futbolista, trato de evitarlo antes de que se genere el conflicto, ¿no? No, no me gusta esta distancia del jugador o mandarlo a hacerlo sentir mal o no. claro. Mira, yo te voy a contar, la verdad que la única vez que tuve un episodio así, grupal, con 2 o 3 jugadores,
fue tan evidente lo que hicieron, tan feo lo que hicieron, Sí. que quedaron tan expuestos que, bueno, a mí en ese sentido me salió bien. Hice algo, yo devolví algo porque si no me iba yo del equipo y me salió bien y casualmente promoví algunos juveniles. Pero por lo general no promuevo juveniles para esta situación. Promuevo juveniles porque lo siento de alma, porque fui juvenil, porque sé lo que siente el juvenil, pero tampoco hay que venderle fantasía a los dirigentes o a los hinchas y hacer la fantasmiada de promover por promover. Hay que llevarlo, hay que promoverlo, hay que llevarlo a poco. Este chico, este chico Tomás Palacios es un jugador que hoy está jugando en la Liga Italiana de Elite, y si yo me dejaba llevar por las primeras prácticas y por lo que podían llegar a decir la gente, lo hubiese tirado a la cancha antes y por ahí hubiese salido mal. Me parece que son procesos que tienen que estar preparados a afrontar. Pero bueno, creo que te respondí las dos cosas. O sea, promuevo juveniles porque lo Sí, fui sí, y porque me gusta, pero me parece que lleva un proceso. sí, tal cual. Y en definitiva es lo que vos le dejás al club, que es un poco el agradecimiento al club que te abrís las puertas para trabajar, y es una devolución a que le dejás un capital en venta. En Transfer Market, un chico que no existía un minuto en planilla, de golpe tiene 4 o 5 partidos con 18 o 19 años, ya tiene un patrimonio de club real, eso no lo quita nadie. Y lo de los conflictos, te vuelvo a repetir, he tenido muy pocos, tengo una personalidad que a veces me duele mucho cuando me van por atrás porque lo siento como una traición, pero entiendo mucho los momentos, las situaciones, las circunstancias, y a la larga, eh, te pongo un ejemplo. En Colón estuve 34 días, no tuve un conflicto con ningún jugador, y, y que de los 30 jugadores, 18 me manden un mensaje de agradecimiento, a mí me llenó. Para mí, desde lo Y eso humano fue habla el bien de lugar vos, sí. donde más me llena, porque digo, pero estos tipos no me conocen, en todo caso quisieron confiar en mí, no pudieron, no les dieron los tiempos, pero qué compromiso y qué obligación tiene de mandar un mensaje privado al teléfono, si nadie lo sabe. 18 de 30 me parece una barbaridad en 4 semanas. Entonces digo, creo que ese es el camino, aunque en ese lugar para la afuera no te haya ido bien. ¿Qué es irte bien? Ganar 2 y perder 3 y te echen, eso es irte mal, es relativo, ¿me explico? Sí, sí. Pero bueno, es un poco lo que a mí me llevó a estar como líder de equipo, de ser transparente, de ir de frente y de ayudarlo, ¿no? Me parece que la clave acá, vaya del sistema, el método, es que se quieran, o si no se quieran, que se respeten y que se respeten y que se sean solidarios dentro de la cancha, y el día a día es lo más importante, porque eso es lo que construye, la energía que se genera, y eso, viste, tiene que ver mucho más con lo humano que con lo deportivo. Eso es para mí todo, 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 pero bueno, lleva tiempo, lleva tiempo. Gracias. Gracias por Nada, tu por favor. claridad en la respuesta y la pasión que le pones, que se nota y traspasa la Gracias. pantalla. Se ve que sos Muchas, crack. Bueno, gra- No te conozco, pero bueno, gracias. no, muchas gracias a vos, gracias, gracias. muchas gracias, Rodo. Una clase Bueno, espectacular, brillante, bueno, Rodo. Salvador, te agradezco. Hermosa clase, hermosísima. Gaby, algunas palabras para Rodo. Agradecerle, como siempre, nunca se guarda nada, muy abierto a todas las preguntas de todos los alumnos. Muchísimas gracias por la clase, muy claro todo. Y bueno, éxito, Rodo. Bueno, gracias, Gaby, gracias por las palabras, a todo lo que estoy viendo ahí en el chat. Me llena de orgullo que escriban esto. La verdad que no me conocen ni los conozco, pero que me haya brindado por 1 hora y media y que los hayas escuchado, básicamente me hayan escuchado ustedes, a mí, para mí es una satisfacción. Con que solamente uno mañana sea entrenador y lleve a la práctica los valores que uno trata de inculcar, valió la pena esta 1 hora y media, y agradecerle la cantidad de elogios que creo que son desmedidos, sinceramente, no es falsa modestia. Estoy muy, muy contento de haber vivido esta experiencia con ustedes y estoy abierto, como siempre, a todos. Les mando un abrazo grande y sabés, Salvador querido, sobre todo el afecto y la admiración que te tengo, así que gracias de corazón por estas palabras que vengan de un tipo tan reconocido como vos, que forma entrenadores. En definitiva, a mí me llena el alma. Así que muchas gracias a todos, chicos. Les agradezco de todo corazón y les mando un abrazo grande y estaré seguramente a disposición cuando ustedes lo dispongan.
Chao, Te Rodo. esperamos prontito ver dentro de una cancha, viejo lobo. Bueno, Ahí gracias, está el Gatito, chino, gracias. ahí tenés al chino Monjor, que vos hablabas del chino, ahí lo tenés. Ahí está el ¿Está en la, chino, ¿eh? está en la charla escuchando? Está ahí, está ahí. ¿Qué haces, Chinito? ¿Cómo andás? Ahí ¿Todo está. bien? Acá Bien, estamos. Ahí estaba ah, escuchando un poco de. qué manija Yo te creo di, que ¿no? No sabía que estaba. yo creo que la clara imagen del Barraca campeón es para redondear y aclararle acá a los muchachos que cuando hablabas de la zona baja, zona media, yo creo que el convencimiento nuestro de, de la presión tras pérdida, de la pelota cubierta, descubierta, de bloque bajo, bloque medio, bloque alto, perfilado por si va a lanzar, si cuando está la pelota descubierta. Todo eso y los videos que hemos visto, yo los tengo acá, esos videos. eh, la verdad que desde ahí partió todo. Pues yo creo que, bueno, vos lo dijiste, lo de Colito también. Colito no te corría a una hormiga y lo convenciste. Lo convenciste a la pospérdida, a que corra para el equipo. Creo que ahí parte todo y por eso ese equipo salió campeón porque es indiscutido, digamos. La verdad que más que nada quería aclararle a la parte del convencimiento ahí a los muchachos. Bueno, gracias, Chino, que me llena el alma lo que decís. Hay que decirle a los chicos que a vos te tuve muy chico en Liniers, y siempre imaginé que tenías condiciones de primera división. Me puso muy feliz verte en primera. Ojalá te pueda volver a ver en breve. Sé que te estás recuperando del brazo, ya falta menos. Y bueno, y la verdad que sabes lo que te quiero, ¿eh? No hace falta que se enteren la gente, pero aprovecho de hacerlo públicamente y sé que el fútbol nos va a dar otra chance más juntos. Así que te mando un abrazo grande y gracias por tus palabras. Dale, Rodo, abrazo grande y ojalá no volvamos a Te cruzar antes. estaba elogiando sin saber que vos estabas en el curso, mira vos. Hablaba de vos. Eso es bueno, Sí, ¿viste? justo llegué, me enganché tarde porque hoy, bueno, tuve médico y llegué ahí casi a mitad de charla, pero bueno, me pude Nada, conectar. él explicaba, decía que a veces el arquero, si no es Monjor, es difícil jugar como yo quiero. Yo tuve la suerte de tenerte. De hecho, te llevaba a jugar con mis amigos a mi casa, a mi quinta, desafío, porque era un arquero volante. Pero bueno, tengo debilidad por ese estilo de juego y es muy difícil encontrar jugadores como vos, así que ya vamos a volver a tenerte de vuelta. Dale, Rodo, Dale, buenísimo, Chino, un Muchas abrazo gracias, grande. Rodo. Muchas Gracias, gracias Diego. por Chao, todo, amigo, viejo gracias, lobo. amigo. Chao, Rodo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias, Gracias. Rodo. Bueno, chicos, espectacular charla, brillante charla de Rodo, brillante.